también se llama organogénesis, porque ahí aparecen todos los aparatos y sistemas. Después, lo único que falta, después de este periodo, lo único que falta es crecer en tamaño, pero el humano ya está formado completamente para finales del periodo embrionario. Esta historia, como todas las historias que se respeten, empieza con un gran orgasmo que lleva a la fecundación. Y entonces, como sé que ustedes están muy preocupados por qué pasa después de la fecundación una vez más, pues pasa que se forman los dos pronúcleos, masculino y femenino, y como también sé que a ustedes les preocupa lo intrascendente, porque se los pueden preguntar en el título, ahí están los 3 segundos cuerpos polares, que no sirven para nada, que no forman parte de la vida embrionaria, pero que podrían servir de nutrientes para las células que estén cercanas a ellos. Se los van a comer, los van a fagocitar, y los nucleótidos y las proteínas que los constituyen van a servir para fabricar más moléculas dentro de las blastómeras cercanas a ellos. Después de la aparición de los pronúcleos se duplica el material genético, entonces vamos a tener un material genético tetraploide procedente del espermatozoide y del óvulo que se reparte en una placa ecuatorial singámica en 2 células hijas a las que llamamos blastómeras, que de ahí en adelante lo único que van a hacer es reproducirse por mitosis, es decir, tener una fase S del ciclo celular para regenerar su material genético, para duplicar su material genético y después de dividirse regenerar la cifra normal de material genético del humano. La proliferación de las blastómeras nos va a dar como resultado la aparición de la mórula. Luego la mórula hace una cavidad y se convierte en una blástula o blastocisto, y luego la blástula va a diferenciar las 3 hojas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, y entonces la blástula se convierte en una gástrula. Ahí estamos en la 3ª semana. Al entrar a la 4ª semana se va a formar la neurula, porque se va a desarrollar el sistema nervioso embrionario. Luego en la 5ª semana entramos al periodo de la faríngula, donde lo que más se desarrolla es el cuello. La 6ª, la 7ª y la 8ª semana no tienen un nombre en especial, pero sí sabemos que al final de la 8ª semana somos embriones y al principio de la 9ª semana somos fetos. Quiere decir que entre la 8ª y la 9ª semana hay una línea de división muy clara, muy objetiva, que consiste en que se es embrión hasta el último minuto del día 56, 7 por 8, 56, y se empieza a ser feto a partir del primer minuto de la 9ª semana, 7 por 8, 56, más 1, 57. De ahí en adelante, hasta el momento del parto, seremos fetos. La mamá va a parir un feto al que por condescendencia le llamamos recién nacido, pero igual podríamos seguirle llamando feto. Después de parir el feto, la mamá va a alumbrar la placenta, el cordón y las membranas que por nacer después del feto las llamamos secundinas, nacen en segundo lugar. La historia empezó ahí. Y siguió acá, en el osito que conserva su zona pelúcida, que la va a tener ahí al menos una semana, o un día menos tal vez de una semana, en lo que se transporta con facilidad por el oviducto. El espermatozoide llegó al osito en el momento en que este estaba en la 2ª metafase. Ahí medio que alcanzamos a ver en el dibujo que el osito está en metafase 2.
Penetra el espermatozoide completo al interior del osito y luego la mujer, ya sabemos, con ese carácter que tiene, destruye el cuello, la cola, el acrosoma del espermatozoide y lo único que queda es el núcleo del espermatozoide. Todo el núcleo del espermatozoide, el núcleo del óvulo rodeados por el citoplasma del osito secundario y por la zona pelúcida. A los núcleos, al que ya podríamos llamar óvulo, que viene del osito, y al que viene del espermatozoide, sí los vemos en el microscopio de luz y entonces les podemos llamar pronúcleos. Decimos, sin estar seguros de cuál es cuál, decimos que uno es el pronúcleo masculino y que el otro es el pronúcleo femenino. Ahí, sin que se note mucho cambio, podrán pasar unas 24 horas. No se nota el cambio, pero el tiempo está pasando y adentro de los pronúcleos estos se están replicando. Su material genético del espermatozoide y del óvulo, que era haploide, toma más o menos 24 horas en hacerse diploide. Ahí está el citoplasma y la membrana citoplasmática del osito. Ahí está la zona pelúcida del osito. Y ahí están los pronúcleos ya hechos diploides. Van a romper la envoltura nuclear más o menos al día después de la fecundación, a las 24 horas después de la fecundación. Van a romper la envoltura nuclear y el material genético se va a combinar, dando como resultado una placa ecuatorial tetraploide que tiene un doble origen, paterno y materno. 46 cromosomas que vienen del papá, 46 cromosomas que vienen de la mamá. En suma, 92 cromosomas en una placa ecuatorial de un doble origen genético de dos seres humanos diferentes, por eso hablamos de una placa ecuatorial singámica. La enorme célula que tenemos ahí, el cigoto enorme que tenemos ahí, se va a partir en dos células, a las que voy a llamar blastómeras. Si quiero, puedo seguirle llamando cigoto, si no, ya le puedo decir mórula, es igual, es indiferente. Lo que no hay que olvidar que después de la fecundación sigue el cigoto y después del cigoto sigue la mórula. La mórula está rodeada por la zona pelúcida, que la veo claramente aquí. En esta mórula de dos blastómeras que se está moviendo por el oviducto y que lo único que va a hacer de aquí en adelante es reproducir sus células por mitosis, conservando entonces la clona de células con 46 cromosomas. Cada vez son más chiquitas, puesto que están repartiéndose el citoplasma del osito y están formando una mórula a base de blastómeras limitadas por la zona pelúcida. Ahí la zona pelúcida. Cada célula tiene las propiedades. Que si es totipotencial, ¿no? No. Ah, gracias por no preguntar eso. Las propiedades de una célula propiamente dicha. Pues sí, porque tiene ya los 46 cromosomas de cualquier célula somática. Pero hablando de organelas. Tiene todas las organelas ya. Sí, tiene todas las organelas. No sé en cuál organela estés pensando, pero aún la más rara la vas a encontrar ahí. Lamelas anulares, centriolos, tiene todas las organelas. ¿Sí? Y todos los genes están activos, ningún gen está metilado todavía, la hipótesis de Lyon aún no se cumple. Entonces todo está funcionando al 100%. Incluso en la fase siguiente, cuando aparece la cavidad, entonces hablamos de una blástula. Las blastómeras siguen conservando todo su material genético expuesto para lo que se ofrezca.
La cavidad que aparece en la mórula, y que hace que la mórula cambie de nombre y ahora se llame blástula, se llama blastocele. Otro nombre de blástula es blastocisto. El agua que se va acumulando en el blastocele es la señal para que se rompa la zona pelúcida y las células de la blástula eclosionen fuera de la zona pelúcida. Entonces, podemos hablar que en la blástula hay dos grandes poblaciones celulares, las células del trofoblasto por fuera y las células del embrioblasto por dentro. Las células del embrioblasto están en contacto con el blastocele. Entonces las células del trofoblasto envuelven al embrioblasto y al blastocele. Hacia la segunda semana, las dos poblaciones celulares se van a diferenciar. El trofoblasto va a dar un citotrofoblasto por dentro, que son células individuales que se reproducen cada una por separado y que se deslaminan hacia afuera para formar el sincicio-trofoblasto. El embrioblasto también sufre un proceso de diferenciación en la segunda semana y fabrica dos hojas celulares diferentes. Las células del embrioblasto en contacto con el blastocele se van a diferenciar hacia un epitelio cúbico simple, al que llamamos hipoblasto, y las células del embrioblasto que están encima del hipoblasto se van a diferenciar a un epitelio columnar simple, al que llamamos epiblasto. Las células del hipoblasto van a proliferar y van a revestir al blastocele. Cuando este revestimiento se completa, el blastocele se llama saco vitelino y las células hipoblásticas siguen proliferando y forman el mesodermo extraembrionario, que se cavita y forma a su vez el celoma extraembrionario, que está revestido por mesodermo extraembrionario. Todo esto está sucediendo en un huevito ya implantado en el endometrio de la mamá. El celoma extraembrionario crece tanto que forma una gran cavidad a la que podemos llamar cavidad coriónica, y el mesodermo extraembrionario, en contacto con el citotrofoblasto y con el sincicio-trofoblasto, va a formar los límites de ese saco coriónico, y a esos límites, a esa pared, le llamo corion. La mamá